Bien, pues vamos a lo anunciado, una nueva conversación dentro de nuestro ciclo de entrevistas a fondo en ADN. Vamos a hablar hoy día de una conversación masiva, multitudinaria y permanente, duradera, que se ha mantenido a lo largo y ancho del país en los últimos meses por iniciativa de las dos principales, más tradicionales y más reputadas universidades chilenas, la Universidad de Chile y la Universidad Católica de Chile. Tenemos que hablar de Chile, se llamó este proyecto, consistente en una plataforma de participación y diálogo ciudadano que impulsaron estas dos casas de estudio por iniciativa y liderazgo de sus respectivos rectores y que llegó ya a una etapa de culminación con una entrega, ahora recién hace pocos días, de un informe, de unas plataformas, de unas conclusiones. Pero este es un proceso que continúa, porque viene ahora un año muy desafiante para el cual este insumo, fruto de esta conversación, va a ser muy fundamental. Nos referimos a todo el proceso constituyente y a las elecciones que tenemos por delante. Tenemos en la línea justamente a los dos rectores de estas universidades, la máxima autoridad de la Universidad de Chile, el rector Ennio Vivaldi. ¿Cómo está, rector? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Y también al rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. ¿Cómo está, rector? Buenos días, Mauricio. Un gusto de saludarlo y un gusto de estar con el rector Vivaldi en esta conversación. Bueno, lo mismo decimos, gracias a los dos. Es una oportunidad de poder conversar con ustedes en este fin de año, momento de muchas cuentas y balance. Y permítanme salirme un poquito del libreto y apelar a su condición de médicos, que por coincidencia ambos la tienen. Los dos rectores de las principales universidades chilenas son doctores. Por lo tanto, en su condición más que de rector, de doctor, por ejemplo, doctor Vivaldi, y además especializado en medicina del sueño, cuestión que muchas veces queda en un segundo plano frente a sus responsabilidades. ¿Cómo ve usted esta pesadilla que hemos vivido 19 millones de chilenos este año? Y cómo también usted mide desde la perspectiva de médico lo que ha significado toda esta anomalía que parte el año pasado con los hechos de manifestación y de explosión social, pero también de violencia, de afectación a la economía y este año de pandemia? A ver, bueno, en primer lugar, hola a Ignacio, un gusto hasta que estemos los tres conversando acá. Las preguntas requieren una contextualización. Yo creo que todos entendemos lo que ocurrió, o estamos tratando de entender lo que ocurrió el año pasado, y realmente este estallido social es lo que en alguna medida ya nos revela una necesidad de conversar cuestiones de fondo. Yo creo que el estallido, más allá de lo que nos esté diciendo del descontento con un modelo de sociedad o de la rabia que la población ha acumulado por distintas razones o del rechazo a ciertas cuestiones que se han presentado por sobre todo, creo que revela, y creo que habían otros indicadores ya que lo decían, como la abstención en los procesos electorales, el desencanto con la política. Para mí, uno de los, y estoy seguro con Ignacio, digamos, una cosa que nos toca muy directamente, el desencanto de los jóvenes con la esfera política y por lo tanto cómo eso se traducía en su participación ciudadana. Pero todas esas cuestiones estaban ahí, digamos, viene el estallido y después de eso, ya que precisamente es yo diría, quizás lo más esencial de que ante esa situación conversar, o sea, digamos, que no sea la rabia, que no sea las acciones, digamos, sino que sea una búsqueda de un consenso por parte de todos. Y de la pandemia, bueno, todo lo que nos dice de las limitaciones que digamos, de cuánto más nos debimos haber preocupado del desarrollo científico en términos relativos, creo que es una lección indudable. En el caso de nuestro país se vincula con lo del modelo que conversábamos recién, porque muchas de estas cosas tienen que ver precisamente con las fallas que había en la infraestructura de salud, producto de un modelo, en mi opinión, excesivo o extremo. Nos muestra esta falencia y nos dice que hay que tener quizás mucho más ciencia, mucho más coordinación internacional. Son algunas de las cosas más obvias que surgen de la pandemia y la dificultad que ha habido en todo el mundo de ir adecuadamente prediciendo con mucha mayor claridad de la que hubiéramos querido, digamos, lo que ha ocurrido, las noticias más recientes. Pero dentro de todo, y eso creo que con Ignacio nos alegramos mucho, el primer mensaje que sale de esta fase primera de
es precisamente el mensaje de más de un grado de confianza. O sea, los chilenos piensan que vamos a salir, que vamos a poder conversar, que vamos a poder construir algo. Ya, eso sería. Insistiendo en su especialidad de médico experto en sueño, doctor Vivaldi, ahí más que doctor, más que rector. Sí. Usted diría que de esta pesadilla salimos conversando. Sí, sin duda, sin duda. Claro, pero la verdad es que los sueños siempre le dan un espaldarazo a la persona. Le pongo un ejemplo. Es típico soñar que uno salió mal en un examen, siempre un examen preciso, específico, ese sueño, que usted salió mal en tal examen, en tal momento, etcétera. Y la verdad es que en la vida real siempre hay un examen que usted de verdad dio y que aprobó. ¿Ya? Así que los sueños, incluso las pesadillas, lo que hacen es reafirmarlo a uno. O sea, los sueños a uno lo ayudan ya a tomar conciencia del problema y a enfrentarlo, todos los sueños. Entonces yo creo que hasta las pesadillas también, o sea, yo creo que esta es una pesadilla de la cual no me cabe ninguna duda que vamos a vivir, sobre todo lo que el sueño pretende es reafirmarlo a uno en su propia capacidad de salir adelante con los problemas que tiene. Y yo creo que eso es casi un resumen de lo que necesitamos hacer hoy día. Rector Sánchez, y también en este caso más que todo, doctor Sánchez, como cirujano y pediatra, además especialista en enfermedades respiratorias del niño. ¿Qué lectura hace usted de lo que nos ha tocado vivir este año pensando justamente en los niños? Usted además como, educador de jóvenes en la universidad también, lo mismo que el doctor Vivaldi. Pero los niños han estado muy en el centro de las preocupaciones en el mundo y especialmente en los países más desarrollados que se han podido dar el lujo de pensar más incluso que nosotros mismos en los niños. ¿Lo ve así o no, primero que todo? Bueno, es muy interesante lo que decía Enio, comparto plenamente su mirada tanto en el tema de la crisis social como el enfoque que se ha tenido en pandemia. Quiero partir, Mauricio, si me permite, primero con el tema de pandemia. Yo creo que, junto con lo que decía Enio, a mí me parece que esta situación crítica nos refuerza la gran importancia que tiene la atención primaria en salud, el tema comunitario, las redes, cómo se organiza la población y cómo se organiza la salud en torno a servir a una población, porque los criterios de diagnóstico, trazabilidad, determinación de los contactos, aislamiento, quedaron muy de relieve. Por supuesto que se hizo una muy buena tarea en términos de gestión hospitalaria, de prever número de camas, etcétera, pero la tarea que quedó pendiente, sobre todo en la primera parte del manejo, posteriormente se corrigió eso, se está avanzando en corregir eso. Es el tema territorial y la salud es comunitaria y me parece que eso lo aprendemos en esta pandemia y por supuesto hay que poner los recursos, la infraestructura, la formación de profesionales en todos los ámbitos del territorio en salud. Ahora, con respecto a su pregunta en términos de los niños, bueno, creo que es extremadamente relevante porque si bien es cierto, la gran mayoría de los niños si tienen la infección, es una infección más leve, hay un síndrome inflamatorio que es poco frecuente, que puede ser muy grave, es decir, los niños no están exentos de gravedad, pero obviamente que la enfermedad se centra en la población mayor y la mayor mortalidad, en la mayor gravedad está en los adultos y particularmente en los mayores de 60, 65 años. Pero aquí hay un tema que afecta a los niños, que es muy importante, a los niños o los adolescentes, que tiene que ver con el tema educacional, que tiene que ver con la salud mental, no solamente de ellos, sino que de su entorno familiar. Eso es particularmente complejo. Piensa usted, un niño, Mauricio, que está en kinder o primero básico, en donde hay ciertos hitos bastante fundamentales en la educación, en términos de la escritura, etcétera. Hoy día conocíamos algunas indicaciones y particularmente un estudio de la Universidad de Chile muy bien hecho con respecto a las horas que los niños estaban destinando al tema escolar y se ve que hay una proporción muy alta de niños que no tienen más de una hora al día al tema educacional. Por lo tanto, esta pandemia significa aislamiento social para los niños. La escuela no es solamente un lugar donde se van a aprender materias, sino que es un lugar donde se va a socializar, a aprender a convivir, a trabajar en comunidad, en grupo. Eso ha quedado muy fraccionado
y es un gran desafío que lo tengamos presente para poder retornar con todas las medidas de seguridad, etcétera, que ya conocemos lo antes posible, porque es un año que no podemos decir que se ha perdido, porque se han fortalecido algunos crecimientos familiares, individuales, pero particularmente en la población escolar, en donde, a diferencia de los estudiantes universitarios, hay menor autonomía, muchas veces hay necesidad de apoyo familiar más directo y las familias están tensionadas por distintos ámbitos que han ocurrido en la pandemia. Entonces tenemos que considerar que para nuestros niños, niñas, adolescentes, este ha sido un periodo muy difícil para las madres, por supuesto, muy difícil para los padres, la familia, pero tenemos que focalizar en ellos un apoyo, y tal cual decía Enio, una cosa es lo que diagnosticamos ahora, pero también, Mauricio, tenemos que pensar qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Nosotros sabemos que el impacto lo sufrimos ahora, pero las repercusiones, el seguimiento, eventuales secuelas en términos de el proceso educativo, en términos de la formación de estos niños, niñas y adolescentes, tenemos que verlo en el seguimiento y estar muy atentos, particularmente, como decía, al tema de la salud mental de cada uno de ellos. Entremos en lo que ustedes trabajaron durante este año. Tenemos que hablar de Chile. Tiene su página web para los que la quieran consultar, es muy interesante. Es tal cual, ¿eh? Tenemos que hablar de Chile, todoseguido.cl, y ahí está el informe de todo lo que se ha desarrollado, presentado además de una manera muy ilustrada, y donde se da cuenta, por ejemplo, de estos mecanismos de participación distintos que se montaron a lo largo de estos meses. Consultas ciudadanas bien directas, participaron miles de personas, conversaciones digitales desarrolladas por líderes que llevaron adelante esas conversaciones con grupos pequeños de personas, 6, 7, 8 personas. Se hicieron miles también en todos estos meses, encuestas que han recogido también la percepción de la ciudadanía. Bueno, un trabajo muy completo del cual ya se llega al final. Y entre otras cosas se han recogido ahí insumos como los que trabajaron un montón de entidades que participaron en este proyecto. Déjenme, rectores, recordarle a quienes nos escuchan que aquí estuvieron muchas ONG detrás, organizaciones de beneficencia, de trabajo social, en fin, entre otras, por ejemplo, el Hogar de Cristo, que según se desarrolló sus círculos territoriales, que revelaron, por ejemplo, un sentimiento entre los más vulnerables del país: abandono, angustia y abuso. Usted, rector Vivaldi, nos recordaba al empezar la conversación que hay un germen ahí de rabia en el inicio del proceso que se empezó a vivir el año pasado con el estallido social. Pero yo le escuché a usted, rector Vivaldi, ser optimista, como que esto se ha canalizado o al procesarse arroja esperanzas. ¿Podría desarrollar usted esa idea? ¿Dónde está la esperanza que usted encuentra en este proceso? ¿Tenemos que hablar de Chile? Bueno, eso es lo que expresamente surge de las conversaciones. Cuando se conversan a través de estas metodologías, en las cuales, como usted muy bien señala, de conversaciones variadas que tienen total espontaneidad y que siguen un curso semejante de conversación, el trabajo es posterior de ir extrayendo ya de cada una de esas conversaciones cuáles son los puntos más relevantes, donde se hace énfasis, y posteriormente sistematizar el conjunto de las conversaciones como para decir, mire, estas son las cosas más sobresalientes. Y la primera que se destaca es precisamente que, contrario a todo esto, la gente piensa con optimismo. Yo creo que hay una posibilidad de cambio que se ve, bueno, para que haya optimismo tiene que considerarse que el cambio va a ser para bien y que el cambio es factible, ¿ya? Y eso se trasluce, digamos, en las conversaciones, y eso es lo que realmente nos deja muy, muy contentos. O sea, no es una situación depresiva, pues, de esto no tiene vuelta, no lo arregla nadie, etcétera, sino que hay un sentimiento de que vamos a salir adelante con esto. Y lo otro que usted señala es clave y está presente en varios de los puntos, cuando la gente habla del rol del Estado, cuando la gente habla del rol de la política, ya, cuando hablan de educación, ya, y en otros temas semejantes, se nota precisamente eso que usted señala, un cierto alejamiento, pero más bien yo creo que a lo mejor lo más correcto sería hablar algo así como no ser invitado, no estar participando de eso, no ser relevante. O sea, que el ciudadano común no es alguien que se perciba a sí mismo
como considerado como relevante por el sistema. Entonces yo creo que una palabra que creo que describe bien algunas de estas percepciones es desprotección. Uno esperaría que haya un sistema, un Estado que a uno le va a ayudar para educar a los hijos, que le va a ayudar cuando tiene problemas de salud, con el cual uno puede contar. Y como muy bien decía Ignacio, digamos, por ejemplo, la atención primaria en salud, ¿ya? Y es interesante preguntarse por qué el interés estuvo mucho más en la atención terciaria que se da en los hospitales, clínicas, y no en la atención primaria, como señalaba Ignacio, ¿ya? ¿Por qué eso, digamos? ¿Ya? Y eso es una disminución del rol de lo público, ¿ya? De aquello que representa un cierto sentimiento de bien común, ¿ya? Yo creo, por ejemplo, que en el tema de la educación pública una de las aristas más importantes es su contribución a la cohesión nacional, que es otra de las cosas que también esta encuesta señala. Entonces yo creo que hay una percepción de casi abandono, alguna palabra más dramática, pero por lo menos de desprotección de un Estado ausente, incluso una forma de decirlo. Es decir, mire, el Estado no se preocupa de mí. Cuando se preocupa, realmente casi mejor que no se preocupara, porque está ensimismado, lo ve desde su punto de vista, no desde el punto de vista mío. Pero en resumen, como decíamos, uno se queda con la percepción de que hay optimismo, de que hay confianza y de que hay una necesidad de reflexionar sobre el espacio público en sus distintos aspectos, y un país más solidario, diría yo, que tenga más oportunidades, que demostremos que nos preocupamos los unos a los otros. ¿Cómo? Por ejemplo, que la educación no sea un problema de cada uno. Yo me preocupo de la educación de mi hijo y el resto no me importa. No puede ser esa la conducta que tenga un país con un mínimo de sentido de cohesión social. ¿Coincide usted, rector Sánchez, con extraer esas mismas conclusiones de este trabajo que terminó su etapa de participación el 30 de noviembre? Ustedes daban a conocer en estos días los resultados preliminares, pero esto además tiene que canalizarse para que se convierta en algo más concreto, ¿no? Porque mucha gente recordará, qué sé yo, la instancia de participación que hubo para el proceso constitucional que había iniciado en su minuto la expresidenta Bachelet. ¿Se acuerdan ustedes los encuentros autoconvocados, los cabildos? Y muchos se preguntan, bueno, ¿en qué quedó eso? O cuando el año pasado se produjo la explosión social, hubo muchas instancias vecinales participativas con unos gigantescos papelógrafos donde se instalaban y se escribían ahí las ideas compartidas de grupos comunitarios, que fue un proceso riquísimo, pero que muchos se preguntan, bueno, ¿y en qué quedaron dónde están guardados los papelógrafos ahora? Lo interesante de esta iniciativa de las dos principales universidades del país es que aquí viene un procesamiento de esta información, ¿no? Esto tiene que ser un insumo, por ejemplo. Le pregunto, ¿tiene que ser o no un insumo más bien, por ejemplo, para la Convención Constitucional, rector Sánchez? Claro, antes de eso, Mauricio, si me permite ratificar, digamos, respaldar plenamente lo que dice Enio y solamente complementar con tres aspectos muy específicos. Chile es un país diverso y esta diversidad y estas distintas condiciones de socioeconómicas, de género, raciales, políticas, etcétera, sociales, se considera más una oportunidad que un problema. La diversidad nos enriquece, nos ayuda a crecer. Ese es un resultado muy macizo. En segundo lugar, complementando y respaldando lo que dice Enio, la política se ve ensimismada, pero este proceso constituyente se ve como una oportunidad de destacar una buena política, de rehacer una política orientada a las personas, con el centro de las personas y no con el centro de los políticos. Yo creo que ese es un cambio, un giro importante, hacer una política centrada en lo que realmente es las personas se priorizan y no los políticos mismos. Y en tercer y último lugar, este tema de la economía global versus la economía familiar. Es muy importante, nos hizo entender que para las personas el PIB, los grandes números macro no les hace mucho sentido si es que al interior de sus casas el arriendo sigue subiendo, el pan sigue subiendo, las contribuciones no les alcanzan el día a día, se endeudan cada vez más. Entonces hay una desconexión entre lo que los medios muestran de crecimiento país y lo que llega al interior del hogar. Esa microeconomía creo que el gobierno, cualquiera sea, tiene que estar mirando
fuertemente y no tanto la parte global. Y con respecto a lo que usted dice, efectivamente, nosotros creemos que estamos en una situación de gran privilegio, en el sentido de que ya prácticamente 5.000 de las 12.000 personas que han participado ya tenemos esos resultados. Esperamos a fines de enero tener los resultados completos y por lo tanto en marzo vamos a poder entregar a través de medios de comunicación, hacerle una entrega formal tanto al gobierno como al Parlamento, a los distintos líderes de opinión, utilizar los canales de todo un sistema universitario en red, porque aquí estamos las dos universidades, como usted ha dicho, trabajando, pero hemos tenido diálogos con prácticamente todas las universidades del país para poder dar a conocer y buscar colaboración con ellos, porque a nosotros nos interesa que en regiones, nos interesa que en todas las universidades se discuta, se analice, hayan seminarios, exposiciones de ideas. Los constituyentes van a recibir este insumo. Me parece que es un insumo muy importante. Imagínense usted, 100.000 personas a través de encuestas han dado su opinión, 12.000 personas han entregado estas conversaciones amplias, con confianza, en un espacio ameno, grato, algo que no hemos dicho, pero más del 95% de estos diálogos se llevaron con gran fraternidad, diría. Expresando ideas distintas, pero con mucho respeto. La gran mayoría de la gente valora el diálogo, rechaza la intolerancia o la descalificación. Por lo tanto, los constituyentes van a recibir de primera fuente un insumo, una información que estoy convencido que les va a ser de extrema utilidad, de gran utilidad. Precisamente por eso, porque estamos en un año en donde esta información es extremadamente valiosa. Bien, pues miren, se nos va muy rápidamente el tiempo. Déjenme decir simplemente que aquí efectivamente viene un trabajo ahora de procesamiento de esta información. Ahí entiendo que su universidad, Rector Vivaldi, es la que va a tener ahí un rol con un área específica que va a tener que procesar esto, ¿no es cierto? Sí, bueno, ya se han hecho procesamientos, digamos, en un área en la cual, como esbozaba al comienzo de la conversación, a partir de muchas conversaciones, a partir de muchos insumos, ya muchas opiniones que mucha gente da, en definitiva hay metodologías como para ir viendo qué es lo que resalta, qué es lo que está en común, qué es lo que la gente da más énfasis, qué es lo que aquello que, y sobre todo buscar aquellos puntos que comprometen a la mayoría o la cual converge la mayoría. Y ese trabajo metodológico va a ser muy útil, ¿ya? Y yo creo que lo más importante es que salimos con una convicción de que es posible conversar para transformar para solucionar los problemas que la sociedad chilena tan agudamente presenta hoy día. Y es por eso que yo creo que lo que más queremos es dejar esta visión de optimismo. Vamos a entregar lo que la gente realmente está sintiendo, está conversando. Quienes quieren llegar a esa gente van a tener ahí por lo menos una idea clara de qué es lo que las personas esperan, qué es lo que quieren, y también qué es aquello que los frustra. Y yo creo que de las cosas más frustrantes es una percepción que ha habido por mucho tiempo de que las cosas son así, no hay cómo cambiarlas por las razones que fuere, que uno puede vivir, ¿ya? Y lo que estamos viendo acá es que la gente quiere hacer cambio y que podemos perfectamente bien canalizar civilizadamente un proceso de cambio que nos beneficia a todos. Rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez, muchísimas gracias por conversar.